Taba Networks presenta. Hola, les deseo que pasen una buena semana cada miércoles. Porque no sé por qué siempre dicen buen día, como si se limitaran a decirte que tengas solamente unas cuantas horas bien. Los que pasen, que sean felices lo más que se puedan, que es el sentido de la vida. Ya saben que entre nosotros, en la Orquesta Filosófica, tenemos una cierta devoción por lo que toca a la democracia. Y hoy tenemos a un invitado que es nuestro amigo, pero no está aquí porque es nuestro amigo, está aquí porque tiene los méritos suficientes para hablar de diversos temas en el que pondremos en el centro el sentido mismo de la democracia, porque don Salvador López Santiago, que es nuestro amigo al que estamos mencionando, tiene la experiencia, trabaja en el Senado, es licenciado en Derecho, es maestro en una escuela en Puebla, y además tiene especialidad en temas electorales. Y más que tener especialidad en estas cosas, yo digo que hay que tener vocación democrática. Y en ese tema estamos. Y él es también el director general de una revista que se llama Tempo, en donde me publica cada que escribo. Mucho gusto. A lo mejor hasta nos echamos hoy una lectura sobre lo que escribimos. Y queremos hablar con él, pero muy claro. Primero, ¿cómo estás, Salvador? Eres un saludo. Primero lo primero, ¿no? Sí. No, muchas gracias. Primero, saludarte. Siempre es un gusto platicar contigo. Y agradecerte este espacio tan bueno, ¿no? Donde, para no ir lejos, han pasado personajes en paz descanse, como Porfirio Muñoz, a propósito. De ellos. Mi compañero, el maestro Javier Santiago, que es toda una institución. Sí, hablar con él. Hay una anécdota muy curiosa porque yo fui consejero distrital en el 2012. No sabías. Y entonces, haciendo unos foros de consejeros distritales, y pues era un rockstar, ¿no? El maestro Javier. Y yo lo conozco en 2018 ya en persona, en la oficina con la senadora Gloria, porque él también es discípulo de don Eberto Castillo. Sí, fíjate que es un tema a tratar. Tú eres asesor de doña Gloria. Maestra Gloria. Que fue, pues, ¿qué sería? Discípula, ¿cómo se llama? Pues era como... de don Eberto, un personaje que admiramos mucho. Y el que acabas de mencionar, a Javier Santiago, también, que era del PMT. Correcto. Yo nunca fui del PMT, pero tuve mucha amistad con ellos. Sí. Yo les hacía siempre la broma que yo había coqueteado con el PMT porque pensé que quería decir primero muertos que trabajar. Era bueno. Era un buen incentivo, ¿no? Sí. Pero en mi casa, la casa que ya perdí, hicimos las campañas para don Eberto Castillo en 1994. Gobernatura. Además tuve buena amistad con sus hijos, con Eberto, que es un excelente jazzista de verdad. Son muy buenos, sí. Y pues todo ese grupo, pues, con los que todavía tengo, pues yo siento que una mayor amistad. Fíjate que tengo más apego por los que estudian con el PMT que con otros. Pero yo ya manejaba mucho la idea desde el 76 de lo que es la socialdemocracia, y el PMT se me hacía mucho como una izquierda muy nacional, muy nacionalista, ¿no? Sí, tuvo su momento ahí radical, ¿no? Tenían sus, hasta como nopales del globalismo, cosas así. Sí. Y con esa pequeña diferencia, pero siempre he tenido una profunda admiración por don Eberto. Sinceramente lamento que no haya sido su grupo quien haya llegado a este gobierno de izquierda, porque me parece que son más coherentes, tienen más claras las cosas. Y aunque, bueno, el gobierno que tenemos actualmente, por ahí me mandaron una fotografía del PRI y dicen que es una foto de Morena cuando eran chiquitos. Entonces está bien que no. Sin embargo, dice, uno tiene que votar por lo que está en la boleta, y algo que sería muy bueno es mejorar lo que está en la boleta. Claro, debe ser él. Sí, porque uno se pone con pues sí, entonces cuál era mejor o cuál es el bueno. Sí. Entonces, ya voté, sí, el voto es secreto, pero sí voté
por don Andrés, en el deseo de que fuera la última vez que lo hacía, porque ya se había postulado varias veces. Pero uno, insisto, es qué hay en la boleta y sobre eso escoge uno, o tal vez no votar, que no sé qué tan recomendable sea eso. Pero algo que debemos hacer, y me da hincapié para que entremos en el tema, es cómo le tendríamos que hacer o qué tenemos que hacer desde tu vista electoral para que mejore lo que está en la boleta. ¿Qué problema es lo que da lugar a que, por ejemplo, en el 2021, de 10 partidos políticos que participaron, 9 tenían su origen en el PRI? ¿Y qué crees tú que es el problema? ¿Qué cambios habría que hacer? Antes de eso, yo quisiera cerrar esta parte que dices. Bueno, yo lo veía al maestro, ¿no? Y como un grupo ya me aguanté y dije, ya somos compañeros, ¿no? Si él me permite. Y del otro, pues sí, hubiera sido muy bueno que llegara el grupo de Berto, porque recordarás que él, previo a la elección del 88, hasta esta unificación de las izquierdas, entonces las radicales y las que no eran tan... Y él logra articular algo que ahorita se dice fácil, ¿no? Pero que incluso con los perredistas antes de toda esta situación, pues fue precisamente por eso fracasaron, ¿no? Porque las tribus y esto. Y él tuvo la capacidad de armonizarlos, ¿no? Y cuando vio que estaba atrás en las preferencias, tuvo la altura de miras de decir, pues va él, ¿no? Ok, pues yo me retiro, si eso es, y si creo eso es que lo que tengo más que hacer para que gane una mejor posición. Siempre que hablaremos de izquierda salen entre comillas, pero nunca está uno satisfecho en decir qué es izquierda o qué. Y eso es bueno, consiste, ¿no? Sí, porque claro. te da paso, y ya precisamente a lo que preguntas, ¿no? Que pues el conocimiento es dinámico, debe ir cambiando de acuerdo a cómo va evolucionando la sociedad, el mundo, ¿no? O sea, no podemos decir México y abstraernos del mundo, ¿no? Ese sería un primer paso, ¿no? Que sí exista esta politización que dicen, pero que realmente sea una politización, ¿no? Que no sea un adiestramiento de quien sea, ¿no? Qué buena frase. Porque pues sí es muy peligroso que digan, todos estamos politizados, pero lo que platicábamos antes de iniciar, ¿no? Que si no es verde, pues estás mal, ¿no? ¿No? O sea, porque se entiende que un gobierno que llega pues tiene su línea, su pensamiento, su ideología, pero desde mi opinión, e incluso colaborando con la maestra Gloria, que es un referente de Morena en Veracruz y en el país, me atrevo a decir, pues debe haber ese espacio para el disenso, ¿no? O sea, no se debe satanizar que haya desacuerdos en ciertos temas, ¿no? Pues sí, ¿cuáles son los fundamentales? Desde luego, si estás en contra de que exista mayor equidad social, pues entonces ya no estás en la izquierda. No sé, sí, si estás, digamos ahí si como... estás en desacuerdo en cómo se quiere inducir a esa equidad, en los cómo. Pues entonces es válido, ¿no? Sí, digamos ahí irreductibles, ¿no? Ya está en el quién. Sí. Porque da lugar a bueno, vamos a ver el tema. ¿Qué es lo que dio? ¿Por qué de 10 partidos que han participado últimamente, 9 tienen la misma raíz? ¿No crees que hay que hacer cambios en el modelo electoral? Claro. Por ejemplo, hace unas semanas el INE sacaba los lineamientos para las candidaturas independientes previo, ya a nada de que inicie el proceso electoral 23-24, ¿no? En septiembre. Y de las candidaturas independientes, y te pone umbrales que la verdad para alguien que sí sea ciudadano pues son imposibles, ¿no? Y pasa eso, ¿no? Que pues, termina siendo un ciudadano que va cobijado por una organización política que en el mejor de los casos es nueva, ¿no? Y lo de los partidos que se aprobaron el año pasado, de los 10 que comentas, pues sí, todavía pues seguimos teniendo ese origen, ¿no? O siguen teniendo los orígenes, ¿no? Es que para hacer un partido político se necesita mucho dinero y mucha maña. Porque pues, al final tratas con ciudadanía que pues que no está politizada. Siempre, y malentienden, ¿no? Por ejemplo, un término que yo pienso que ha sido malentendido, que sí es positivo, pero es malentendido en muchas ocasiones, es la austeridad republicana, ¿no? Sí. Y la austeridad republicana luego la trasladan a pues ya pobreza franciscana y hasta absurdos como lo que platicábamos, que reduzcas gastos que son necesarios, ¿no? O sea, ¿cómo no va a ser necesario
que haya una buena comunicación, ¿no? Y eso también va ligado a lo que dices de cómo tener mejores perfiles. Pues pues si no hay un vínculo que tú puedas contrastar de verdad a los actores políticos, pues tarde que temprano te imponen a los que ellos dicen, ¿no? Sí, yo digo que es mejor, de ese también tema hay que tratar, el sistema relativo proporcional. No entiendo, hay quienes quieren quitar a los plurinominales. Yo diría que hay que quitar los uninominales. En momentos de la vida hay que pensar al revés de lo que comúnmente se piensa. Porque un diputado no representa un espacio físico y a determinado número de habitantes. Un diputado representa un pensamiento político, y ese pensamiento político no está limitado en distritos electorales. Y se da, este es un tema que ya tratamos con el consejero Kim Espadas, por cierto, que en eso coincidimos. Él me decía que en promedio más o menos, y que en estos tiempos ha aumentado por las coaliciones, un diputado llega con el 38% de los votos y se dice ser el representante del 100% del distrito electoral. Claro. Es un absurdo que tú representes a quien no votó por ti, o que tú representes a quien está incluso en contra de tu pensamiento. Entonces llegamos a un absurdo. Y cuando dices, pues no, pues es que en el sistema relativo proporcional los partidos políticos dan una lista y tú votas por esa lista, y según el número de votos que obtuvo ese partido, entra con la posibilidad, que era creo que algo que proponían, me acuerdo que lo conversó alguna vez don Pablo Gómez, que la posibilidad de que cambies la lista. Es decir, si yo quiero que el uno no sea fulano, sino sultano, puedas cambiar, pero eso no va a transformar mucho, porque difícilmente un elector tiene la información para saber quién es el bueno y quién es el malo. Pero este modelo de gira entre gentes por un distrito electoral da lugar a que estés buscando a la gente que como sea traiga el voto. ¿Sí? Entonces, claro, creo que es alguien conocido, que no tiene la más mínima idea de lo que es un modelo parlamentario, que es en lo que tú manejas bien. Un boxeador, un jugador, un cantante, una corredora, o un controlador de vendedores en vía pública. Los alcaldes vemos ahí, ¿no? Sí, y entonces es muy importante que si nosotros deseamos un mejor modelo de vida político, eso inicia con tener buenos parlamentarios, buenos diputados. Claro. Y ¿cómo vas a tener buenos diputados si la razón por la que llegan es cómo controlan el voto y no cómo tienen una visión de un proyecto de nación realmente? Sí, porque es que tocas varios temas importantes, ¿no? Los plurinominales pues tienen una razón de ser, como tú lo dices. Efectivamente, en esta, y que por ejemplo entre compañeros, ¿no? Que es muy común que dicen, todos deberían ser abogados, economistas. Y digo, pues no, está bien que llegue alguien que no tiene una formación académica como tal, pero que sí entiende la realidad de una determinada población, ¿no? Con sensibilidad social, eso está, ¿no? Bien, y vale la pena que porque lleguen estos, pues de repente se te meta un deportista, un futbolista. Pues ya, yo pienso que vale la pena ese precio, ¿no? Y se hace el balance, digamos, con los plurinominales, pues que son los que representan el proyecto del partido, ¿no? La ideología, y que es un político, porque no vas a poner a alguien, si me permites la expresión, alguien improvisado, ¿no? Es un político profesional que realmente va a representar con lo que se identifica la gente con el partido A, B, C, ¿no? Sí, supongamos que el partido A se reúne constantemente, hace un análisis para concluir con un diagnóstico de cuáles son los problemas nacionales. Claro. Y conoce la opinión de todos los que participan, entonces sabe quién lo representa ese proyecto político. Y si tú me dices, no, pues es que la gente, los electores, sí conocen quiénes son esos candidatos. Si hacemos un ejercicio y ponemos, un distrito electoral son aproximadamente 400,000 habitantes. Imagínate tú, en 4 veces el Estadio Azteca, realmente si conoces a todos los que ahí están, como para decir, ¿quién va a representar a los aficionados de conoces problemáticas, ¿no? Sí. E incluso, ¿no? Al momento de ir a votar, bueno, nunca he hecho ese ejercicio, pero es muy predecible la respuesta. Pues, ¿cuántas personas al momento de votar voltean a ver quiénes están en la lista, ¿no? Pues llegas y muchas veces ni siquiera el nombre que está en el frente, ¿no?
Morena o tal, el que diga, el que piense, ¿no? Y no deja de ser el aval de La marca, digamos, de un proyecto. partido, sí. Y algo muy importante que comentas respecto al parlamentarismo, ¿no? Yo creo que me parece que por lo menos en algunos temas sí hizo falta o hace falta que el Congreso recupere esta función de contrapeso, ¿no? Sí. Parece increíble y yo lo digo con todas sus letras, con toda la responsabilidad, porque seguramente entre compañeros pues, no sería muy bien visto, ¿no? Compañeros guindas, ¿no? Pero lo que pasó el 30 de abril, que primero no podían sesionar en el Senado porque muy chistoso, eso estuvo curioso, ¿no? Los de la oposición tomaron ahí, hicieron hasta pijamada y no sé qué, ¿no? Y entonces, pues, digo, bueno, pues ellos no les van a hacer lo mismo que en su momento hizo el PRI y el PAN, ¿no? Van a generar el diálogo. Y de repente terminan sesionando en Jico, un viernes, en una mesita improvisada, con sillas plegables, y aprueban temas como reducir la edad para cargos públicos como diputados, secretarios de Estado, y además los aprueban, leen el proyecto de decreto, a favor. y los poquitos que llegaron a decir, oye, pues y eran puros Morena aparte, ¿no? O sea, no hubo nada de oposición. Pues bueno, ¿no? Una sesión que ni siquiera fue convocada en el tiempo que debía de ser, con las 24 horas. Ilegal, en pocas palabras, sí, ¿no? Y dicen, no, es que por supuesto que la forma también es fondo, ¿no? Decía don Jesús. Y los poquitos parlamentarios que se atrevían a decir, oh, yo no estoy de acuerdo en esto, eran así como, ay, no, si ya nos estamos yendo, pero que aprueben más de 20 temas en 3 horas, en una sede alterna, sin las previsiones adecuadas, yo pienso que es una mancha que sí le va a quedar a esta legislatura, que también hay que decirlo, ¿no? Ha logrado consensos muy importantes, que después ya hay sus asegúnes, pero la creación de la Guardia Nacional, elevar a rango constitucional los 2 programas sociales, reducir los salarios, aumentar, ¿no? Reducir el salario de la burocracia. O sea, sí tiene muchísimas cosas buenas, y con este tipo de cuestiones en algún futuro puede ser que a ese punto pues opaque todo un trabajo que sí se vino realizando, y que además que no inventaron, ¿no? O sea, lo vinieron diciendo desde 2006, 2012. O sea, no, quien se llame sorprendido, pues en muchas ocasiones pues, no. Sí. Dije, vamos a llegar para hacer esto y esto y esto. Si fue el 30 de abril, ¿cómo dicen? Los niñaron, ¿cómo dicen? Sí. ¿Cómo la frase, cómo dicen cuando los ningunearon? Cuando te tratan como niña. Había una frase que decía, no. te niñaron, algo así. Los chamaquearon. Los chamaquearon. Sí, y, o sea, no hubo ni el esfuerzo de generar ese diálogo, ¿no? O sea, una semana ahí los vieron 3 días, o sea, no los pudieron. Bueno, a mí me parece que fue un error, ¿no? Me está haciendo unas señas feas esta Charlie, ¿ya viste? No, yo vi. Que quiere decir que hagamos un corte.
Pues igual, se supone que estamos con un gobierno austero. Y cuando hicieron aquella votación para ver si confirmabas al presidente o no, La ratificación de mandato. Hubo un Revocación ga- de mandato. hubo un gasto de 6.000 millones de pesos, tengo entendido, y no votó el 40%, o sea que no fue ni vinculativo. Correcto. Eso se podría evitar en un modelo parlamentario, fíjate, que es algo que yo he insistido en mis notas, ¿lo habrás notado? Sí. Porque en un modelo parlamentario, si a los 3 años no tiene el gobierno mayoría, el parlamento puede sustituirlo, Sí. sin necesidad de ese costo. Pues este tema al principio cuando se propuso y cuando se aprobó en el Congreso de la Unión, tiene un buen origen, digamos, ¿no? Que es ampliar la participación ciudadana e incorporar nuevos mecanismos de participación ciudadana como es la revocación de mandato. Y como primer ejercicio me parece positivo, ¿no? Aquí la cuestión es que lo lógico, o la lógica indicaría que de esta figura, que quien proponga la revocación de mandato pues sea la oposición, ¿no? Y aquí el detalle es que quien propuso la revocación de mandato fue el mismo presidente, ¿no? Y aunque al final efectivamente la mayoría de los que fueron a votar, 9 de 10, una cosa así, votaron porque se quedara en el cargo, pues al final no alcanzó el umbral requerido para que fuera vinculatorio este aspecto, ¿no? Entonces, digo, es perfectible como toda norma, igual reducir el umbral y buscar la manera de que no sea como un mecanismo para demostrar poder, ¿no? Sino que de verdad sea para Pues por eso, para sí. manifestar un descontento Sí, hacia un gobierno. Si supongamos que ya no es la mayoría de diputados quien quedó, entonces los diputados son los que podrían poner, ya sea votación, que yo diría que es más económico en todo aspecto, que ellos mismos voten si quieren que continúe el gobierno o cambien el gobierno, que es propio de un sistema parlamentario. Ahora, por ejemplo, en España cada rato sudan, tampoco es el modelo idóneo, sudan Sí, mucho sí. por eso, porque quedan muy empatados los grupos y tienen que estar haciendo coaliciones. Pero hacer coaliciones significa pactar sobre el modelo económico y todo, no imponer, y eso es importante. Sí, pues de hecho una definición elemental de política pues es el arte de crear acuerdos en favor del beneficio popular, ¿no? Buscando O sea, ya beneficiar digamos al en mayor algo número. muy básico, ¿no? De ahí partimos. Y y pues sí, los congresos deben retomar esta fortaleza, digo, como contrapeso, insisto, y con este tipo de cuestiones pues pareciera que como que queda ahí en un segundo plano de repente, ¿no? Sí, y otro tema también que es... Al rato ponemos un video que tenemos por ahí de una imitación, pero otro tema que es el caudillismo que tiene Latinoamérica tan pegado. El hecho de que llega un personaje y te vas por un personaje, es algo que yo creo que tiene una razón religiosa, como el salvador de la patria, no sé qué. El personaje más que el programa de gobierno. Y entonces, a Evo Morales, que ya iba por la 4ª, creo, reelección, si no, Se murió. Pero, sí, pues como que los mexicanos somos muy afectos a eso, ¿no? Y también hay que decirlo, ¿no? Porfirio, Sí. sí. Y en ese aspecto yo considero que, bueno, más bien podremos criticarle mucho, o se le podrá criticar mucho al presidente, pero en distintos momentos hemos coincidido en que tiene una forma de comunicar que pues nadie tiene, ¿no? Pues Ahorita- poner diario todo el día hablar, pues sí. No, pero, o sea, previo, por ejemplo, la campaña tuvo esa con sus frases, ¿no? Incluso siguen diciendo frases de 2018 de ganso, ¿no? De barrer, o sea, Bueno, esa forma de conectar, ¿no? Eso todavía lo veo, pero tiene frases como no se vale gobierno rico y pueblo pobre, que era una frase de Margaret Thatcher, haz el favor. No me va a decir que Margaret Thatcher no era conservadora, y este amigo que está en contra de los conservadores repite esa frase. Y aprovecho para hablar de don Andrés, que ya se nos acabaron los libros físicos, pero queremos mandar a ver cuánto nos sale, unos poquitos. Él decía frente a esa frase de Margaret Thatcher de que no se vale gobierno rico y pueblo pobre, él afirmaba que lo que no se vale es que la opulencia quede en un diminuto sector de lo privado y la miseria en el espacio público. Si queremos hacer políticas de bienestar social, pues se necesita un gobierno público.
en el entendido de que una entidad pública que es rentable evita la presión sobre los impuestos. Si Pemex fuera muy rentable, diera mucho dinero, como sucede, por ejemplo, en países como Noruega, que su petróleo es el sostén pues se necesitan menos impuestos porque te los está dando una empresa que es de todos en la teoría. Igual que si tenemos suficientes prestaciones sociales entendidas por el Estado, pues se quita la presión sobre los salarios y eso beneficia un tanto la creación de empleo. Pero son palabras que se le van a donar, que me da la impresión que le falta un poco de visión internacional, de cómo está, cómo operan otros mundos que no sea suyo. Y tener realmente altura de miras, ¿no? Porque yo considero que muchas veces este afán, porque hasta lo dice expresamente, ¿no? El mejor presidente de la historia quiero ser, ¿no? Y se compara mucho con Juárez, ¿no? Pero pues si somos realistas, la construcción de un nuevo paradigma político social, pues no se va a hacer en 6 años, ¿no? Claro. Pero él y muchos, ¿no? Si no es que todos, no tienen esa convicción, como si la tuvo en su momento Don Eberto, de decir, pues si no me va a tocar a mí que eso que nosotros planteamos, yo sea quien culmine, ¿no? Pero yo sí voy a ser quien ponga las bases para que sea un proceso gradual, como son las transformaciones de la humanidad, ¿no? Porque en 6 años pues, no es posible, y también es una cuestión, ¿no? Que cada 6 años cada sexenio se quiere reinventar el país, y pues no, o sea, lo que decíamos hace un momento, hay cosas que son rescatables, incluso hasta entre de derecha e izquierda, esto sí va, esto no, pero no puedes llegar quien sea, ¿no? Y pues todo está mal o todo está bien, ¿no? En tus palabras, pues entonces de matices de grises, ¿no? Dices. Sí. Sí, se dice y debe haberlos, ¿no? Se dice es sano y necesario. Que entre la madrugada y la noche puede haber felices tardes, ¿no? Sí, y eso que fíjate que entrevisté en radio a Alejandro Calva, que es un actor muy famoso, sí, muy bueno, ¿no? Y bueno, sí, y que además se maneja muchas cosas también sobre el sindicalismo entre actores y demás, buena entrevista que le hicieron. Y me estaba diciendo algo que parece curioso, que quien defendió a los actores para que tuvieran derecho a las regalías fue Ronald Reagan. Increíble, seguro, que formó sindicatos. Pero vea, la ironía sigue. Quien exigió que aumentara el salario mínimo en México para poder entrar, y eso me lo dijo Santiago, precisamente Javier Santiago, para que pudiera haber un equilibrio entre los actores en el Tratado del Pacífico, fue Trump. No. Y es que yo considero, ya estamos divagando un tanto, pero considero que lo que le llaman de izquierda de repente tuvo una preocupación por lo social muy fuerte y no por lo económico. Sí. Que deben ganar igual hombres que mujeres, de acuerdo, si lo que te debe decir cuánto ganas es la productividad, no el género. Sí. Pero eso no quiere decir que olvides que el tema central es que ganen bien hombres y mujeres, que el salario sea justo. Claro, que sea el tema económico, ¿no? Que permita adquirir lo básico y un poco más, ¿no? Sí, porque pues, también está, porque también es una cuestión, ¿no? Que dicen, se aumentó el salario mínimo como no se había aumentado en más de 36 años, ¿no? Bueno, pero pues ve al día a día, a la cotidianidad, y cuántas personas de verdad te dicen, no, pues yo sí me alcanza, ¿no? O cuántos ganan el salario mínimo, porque también es otra realidad que todavía hay en el país, ¿no? Que muchas personas no ganan el salario mínimo, ¿no? Pues es que, bueno, el otro era tan ridículo que luego no lo ganaba precisamente por lo ridículo que es. En la economía hay 4, yo diría 4 pilares. Quien invierte, que no por fuerza tiene que ser inversión privada, inversión tanto pública como privada son los inversores. Quien produce, que son los trabajadores. Quien genera las condiciones, que es el Estado, a través de su gobierno.
y quién consume. Ah, Y de esos 4 pilares, el más fallo era el consumidor, ¿no? Cuando decían, es que Pepe, que es pequeño comerciante, incluso estas de los... dices, "Sí, el que apoya que crezca Pepe y su panadería son los que van a comprar a su panadería, ¿no? Pero muchas Que es el veces... consumidor, pero cuando se te acaba el dinero a los 10 días y son 15 días, 5 días, Pues no da, ¿no? Sí, ya no Ya da. hasta se ven en el día a día, ¿no? Pues cuando Sí, son sí, sí. quincenas. Y aparte Pepe no va a comprarle a Pedrito. Y Pedrito no le compra a Pepe, ¿no? Llega a la quincena y se van a las tiendas comerciales, ¿no? Sí, o Las- no, todas, ujú. Se te acabó y es que es algo que también le cuesta trabajo entender a la cuarta transformación, es que el Estado es quien dinamiza la economía. Por ahí me decía un amigo que no le gusta mucho eso de decir que ¿dinamizar? está pensando no, que lo privado es lo que dinamiza la economía, que no hay tal. Y yo le daba el ejemplo de cuando vino la crisis en el 29. La medida que volvió a dar empleo, que dinamizó la economía otra vez, fue la famosa presa Hoover, que fue hecha una idea de Roosevelt para desde el Estado dinamizar otra vez Reactivar ahí. reactivar la economía, ¿no? Entonces, si tienes un Estado austero, que más bien es tacaño, pues sí. Yo no digo que se den sueldos como los que se daban, que además lo de menos es el sueldo, lo que se daban o se dan todavía por encima del salario es todavía Claro. quizás más peligroso, ¿no? Sí, porque ese es otro tema, ¿no? Por ejemplo, ahorita los consejeros que hace poco salieron, ¿no? Que también ellos ya después tomaron una actitud ahí protagonista, ¿no? Pero les atacaban mucho de sus supersueldos y le incluían ahí otros complementos que pues no era propiamente el sueldo, ¿no? Y lo manejaban como si fuera el sueldo tal cual, y decía 500,000 pesos. Y si le haces, por ejemplo, Sergio Gutiérrez Luna, ¿no? Que él era alguien como muy férreo. Pues él, cuando fue presidente de la Cámara de Diputados, pues él literal tenía ejércitos de asesores, ¿no? Ya. Y eso pues no es como que sea 100,000 pesos, ¿no? Ahí, eso es lo que va, ¿no? Lo de menos eran los 108,000 pesos que ganaba como diputado, o que gana. Pero la cuestión, todo lo que había detrás de él, ¿no? Toda la estructura que él manejaba como presidente de la Cámara. O sea, también también hay que decirlo, ¿no? Y también en el presidente, nos decía O'Keefe, lo menciono bastante, lo estimo. Aunque a veces tenemos diferencias, pero... No, y es bueno, ¿no? Sí. Pues no toman en cuenta que debemos ganar menos que el presidente, pero el presidente vive en el palacio y yo tengo que pagar la renta, ¿no? Tal vez debería decirse, sí, que ganen menos, pero en términos generales, si tú no pagas renta, eso se toma en cuenta, ¿no? Sí, y es un problema, ¿no? De la narrativa que se emprende desde desde Palacio Nacional muchas veces. Sí, estamos platicando bien sabroso. Pero quiero es que me comprometí a que mandáramos un video, porque existe una entidad que se llama Para Leer en Libertad, que me encanta, que promueve mucho la lectura, con esta Paloma Sáenz, que estimo mucho. Y me mandó un video porque quieren que no se tiren los libros, que se lean. Entonces están haciendo un evento en el Zócalo y me mandó ahí un video que le aseguré que sí le íbamos a poner. Perfecto, está muy bien. Sobre este tema. ¿Por ahí sí está nuestro video? Ya llegó el 16º Gran Remate de Libros y Películas de la Ciudad de México, del 2 al 6 de agosto, en el Monumento a la Revolución. Bajo el lema Salva un libro, no dejes que lo destruyan, buscamos darle una nueva oportunidad a las publicaciones almacenadas para captar nuevos lectores. Encontrarás más de 300 sellos editoriales y 180 stands en un horario de 11 a 20 horas. Podrás adquirir títulos desde los 10 hasta los 150 pesos. Novelas, divulgación científica, cuentos, títulos infantiles, históricos, biografías y mucho más. También es un espacio ideal si quieres encontrar películas clásicas, discos y viniles. Consulta los detalles en cartelera.cdmx.gov.mx. Ya, bueno, ya. Pues ojalá puedan darse una vuelta ahí y llevar sus libros, que
que queden en lectura para todos, creo que van, dijeron ahí desde 10 pesos hasta creo 150. Muy accesible. Pues qué bueno que leamos y que los libros pues no se tiren. Es Es un sacrilegio. tan horrible es tirar comida como tirar libros, ¿no? Correcto. Alimenta al alma al otro, ¿no? Sí. Sí. Pues mira, estábamos diciendo esto de la austeridad y un personaje que entrevisté, ya lo he querido volver a entrevistar, pero ya no se presta, que es Roberto Ruiz Saldaña. Fue el único de los consejeros que he entrevistado que aceptó que era muy alto el costo del INE, que era innecesario, y dio una serie de recomendaciones para que bajara el costo del INE. Entre ellos decía, es que se pone una unidad del INE en cada entidad federativa, y hay entidades como Tlaxcala o Aguascalientes que son muy chicas, y hay entidades que son como Chihuahua, que son muy grandes, o la Ciudad de México. Y podría hacerse como más bien entidades regionales que federales, ¿no? Que federativas. Eso y otras recomendaciones que daba él de cómo bajar el costo del INE. Ya que tratamos el tema, y vuelvo a insistir en René Sterco. Vamos a ver. Hay que ser Yo digo que insistentes en la vida. Manuel llegó más por terco que por inteligente, pero entonces le sigo eso. Es que en el sistema relativo proporcional no necesitas tener 300 distritos, 300 unidades electorales del INE. Te puedes hacer 4 circunscripciones y 4 entidades electorales que le estén atendiendo. Pero no se les ocurre ahí cómo bajar el... Es que hay una cuestión, yo lo veo políticamente, pues a quien más le conviene que haya menos diputados. Ahorita es a quienes dan el poder, ¿no? Pues a quien sea. Entonces, por eso, ese tipo de reformas, tradicionalmente, por ejemplo, cuando se amplían los diputados de 400 a 500, y en este proceso, pues fue para darle la apertura a la minoría, ¿no? Y ya si los quitas, pues quitas la minoría. Es un tema, ¿no? Que Andrés sí quiere bajar el número de distritos, pero en vez de bajar el número de distritos, habla en 4 circunscripciones, 100 de cada uno, buscando que estén representados todos los estados, en el entendido de que los diputados no son los que representan lo federativo, sino son los senadores. El pacto federal. Ahí sí son por entidad federativa. En esa inteligencia, pues sería mejor, yo quiero insistir eso, más económico, más ciudadano, que tú votes por un proyecto entendido, con el que te identificas, que con fulano porque mete muy buenos goles, o con sotana porque canta bonito, o con mengana porque si no voto así me quita el puesto en el mercado. Sí. Pues es que es un mal general de nuestra democracia, ¿no? Lo costoso que es. Y esto no es una casualidad, no es en mi opinión es costosa porque sigue permeando una desconfianza abrumadora, ¿no? Por ejemplo, en alguna ocasión, igual no es muy popular lo que voy a decir, pero en el 2011 yo tomé un diplomado con Lorenzo Córdoba, justo antes de que fuera consejero electoral, él, y él nos platicaba, diciendo, yo iba a las elecciones en Italia y con un papelito, ¿no? Sí. Lo metía y aquí hay todo un esquema, todos unos mecanismos de seguridad en las boletas, en las credenciales, lo que platicabas ahorita de las 300 juntas distritales, ¿no? Sí. Que tiene toda la infraestructura, la misma en un lugar alejado de un pueblito muy muy lejano, para no aludir a nadie, que en la capital del país, que en Nuevo León, Sí. que en ciertas partes del Estado de México, ¿no? Y genera una burocracia que es permanente, ¿no? Pero yo le veo que el INE tiene como dos raseros, ¿no? Porque sí tiene eso permanente y al mismo tiempo los ciudadanos, la figura con la que yo participé con ellos, ¿no? De consejero distrital. Esos sí son nada más cuando es el proceso electoral para darle esta vigilancia, ¿no? De ser como un tipo de fedatario de la legalidad. Y está muy bien, ¿no? Pero así hay otras figuras que sin ningún problema podrían ser también solamente durante el proceso electoral, pero pues no, los tienes permanentemente y te crea una burocracia enorme, ¿no? Yo fui representante en el Instituto Electoral del Partido Humanista y fue cuando hicieron precisamente esta ley
reducir la actividad de los OPLES, ¿no? Que se llaman Ujú. las organizaciones políticas locales electorales, pues. Y cada rato del INE nos pedían ayuda al instituto para ver lo de los, ¿cómo se llaman? Los espectaculares. Los espectaculares, sí, sí, todo eso que no nos tocaba a nosotros, no le tocaba al Sí, instituto eso y otros, porque partían de mayor experiencia, yo creo, en lo que había en el instituto. Y pues dicen, bueno, a ellos les pagan y nosotros, bueno, no nosotros, porque los representantes no lo hacíamos. Depende Pero del que el partido, ¿no? instituto era el Sí. que lo tenía que hacer. Yo creo que sí hace falta una reforma, pero hay que pensarla más a fondo que lo que está proponiendo el presidente. Claro, sí, no, es necesario, sí es necesario, ¿no? Y volver al federalismo. Fue una gandalla quitarle a los estados su derecho a vigilar sus propios procesos electorales, a estar en ellos. O sea, es otra de las contradicciones del gobierno. Se dice que es juarista. La diferencia fundamental entre conservadores y liberales era el federalismo. Sí, sí, de los más conservadores no dar a los estados La posibilidad, la ¿no? posibilidad de vigilar sus propios procesos electorales, ¿no? Sí, y esta tendencia que pues sí es centralista, ¿no? Por más que haya, que ahorita no sé cuántas secretarías de Estado realmente se han ido a otras partes del país. Pocas, ¿no? Ajá, porque era un compromiso, ¿no? Sí, sí, muy pocas. Y todo sigue aquí, ¿no? Y se sigue concentrando aquí. Sí, Pero- ya quieren poner la Secretaría de Marina en Y, el castillo de Chapultepec. no, y lo que comentabas ahorita de los partidos, ¿no? Por ejemplo, algo positivo me parece que del INE en los procesos electorales. Ahorita que recién pasó el proceso electoral en el Estado de México, o sea, está el Instituto Electoral del Estado de México, que es el que llevó, en esta ocasión sí llevó todo el proceso, y tenía de espejo al INE, ¿no? Entonces, dices, güey, y contratan a los consejeros, bueno, no contratan, seleccionan a los consejeros distritales del IEM y del INE, ¿no? Y todo va de espejo, y cuando el IEM en esa ocasión hizo todo, ¿no? Y cuando hay la facultad de atracción de la elección, pues el INE hace todo y el otro va de espejo, ¿no? Entonces resulta un poco, pues, luego hasta como que entorpece, ¿no? Sí. Sobre todo la logística de cuando tienen que llevar las urnas a las bodegas y el material. ¿Qué decías? El costo que tiene, el costo tan alto de la desconfianza es muy cierto. Y Tenemos una boleta especial que es muy cara. de aún con todos los mecanismos y filtros que tienen, salen, y ahí yo sí lo debo defender porque en su momento me tocó ir a pruebas que decían de la boleta, ¿no? Sí, como los billetes, ¿no? Tiene este sello, este y este. Y sacaban un videito, es que si le marcas con un plumón, vas, y tú, de verdad. Se borra. O que tú ves que, al menos yo, no hay forma, ¿no? Que llegan las boletas electorales custodiadas por el Ejército, ahora por la Guardia Nacional, y están representantes de los partidos políticos, la figura ciudadana, el personal del INE. Y dices, de verdad, pues si estamos viendo cómo lo sacan, cómo lo registra uno, el folio se anota. Sí. Y llegan y dicen que la gente ya va con su boleta. Pero si el problema es preelectoral, o sea, cuando te chantajean que si no gana tal candidato vas a perder tu pensión o vas a perder... Que fue un tema, ¿no? cargo. Ahorita que decíamos de la elección del Estado de México, con la candidata del Moral, era un tema, y era real, ¿no? Que decían, no, pues si pierdes, si pierde el PRI, se va a quitar el salario rosa, ¿no? Y si ganamos, se va a hacer el salario familiar, ¿no? Sí. Y sí fue una cuestión de generar temor, ¿no? En la población, sobre todo en las mujeres, con las coordinadoras que tenían, o todavía tienen, ¿no? De la tarjeta rosa, que eran quienes ahí presionaban al... Por eso soy muy dada a que tenemos que volver a poner qué se vale como esta política, como políticas públicas, como estado de bienestar social, y en donde nos equivocamos. A que se protege es al niño, y se le protege porque es niño, no porque su madre es soltera o casada. No. Es el niño. Deja una huella
que tú hayas sido atendido y apoyado porque tu mamá tuvo varios hijos y no se casó, ¿no? Porque mi mamá me dijo mi abuelo eso que No debe haber ningún estigma, ¿no? Entonces, ¿qué debes? Pues debes tener que un niño llegue bien desayunado, y si no desayunó, que desayune bien en la escuela, un buen desayuno en la escuela. Algo que no sé si ahora existe, en mi época no existió un doctor en la escuela, ¿no? No. Y por ejemplo, yo no soy muy afecto a los norteamericanos, ¿no? Pero les debo reconocer que en este tema en particular, ¿no? Un niño, no puede salir de un hospital público en mal estado, ¿no? Y a ellos no les importa si es morado, verde, el color que sea el niño, ¿no? O del origen étnico. Él es un norteamericano, nació ahí, debe ser alguien sano, ¿no? Y incluso los padres reciben un apoyo hasta cierta edad para que el niño tenga acceso a todo su alimentación, educación. Y aquí pues... Mira, Cuba en ese aspecto es maravilloso. Yo fui a Cuba cuando estábamos haciendo la ley sobre derechos de infancia. No vi un solo niño fuera de la escuela. Uno solo. Enfermo. Hay manchas que salen y que sí se ven mucho en México, esas manchas blancas que se llama avitaminosis en realidad, que es falta de vitamina precisamente. No es un solo niño cubano que tenga eso, ¿no? En fin, hay cosas que se comen y cosas que no. Yo no que copiamos todo de Cuba. No, pero, es que al final de cuentas, para eso es la experiencia internacional. Claro, ¿no? claro. Porque también hay que ver qué se puede adaptar, ¿no? Claro. Porque tampoco te vas a obsesionar con decir, por poner un ejemplo, ¿no? Queremos ser el nuevo Holanda, ¿no? No, o sea, nada más por decir un país, ¿no? Y cuando pues ni siquiera tiene las mismas condiciones de población, de densidad. Pero fíjate que Holanda es el país más denso del mundo. No, yo lo decía por poner un ejemplo. Sí, nos llama la atención, sino que uno piensa que un país más denso es ser algún país africano o China, en donde ya no caben. Pero no, es Holanda, son Shanghái, poquitos, ¿no? son bastantes Sí. por kilómetro cuadrado. Y también es un desafío que tiene el parlamentarismo mexicano, ¿no? ¿Qué se puede, qué no se puede? ¿O qué se podrá a largo tiempo? ¿Qué se podrá a mediano Y un tiempo? tema, ahorita, a propósito de temas del parlamento, que ya es como hay como una concentración, que hay temas que son muy buenos, incluso de propios morenistas, y ya los revisas, no va a pasar, ¿por qué? Porque implica presupuesto. Pues cómo va a caminar una política pública si no tiene un presupuesto, ¿no? Pero en esta mal entendida a veces austeridad, o sea, todo lo que implique presupuesto previamente está tachado, ¿no? No se atreve a hacer una reforma hacendaria, ¿no? Una reforma fiscal. Y es necesario. Los países que tienen los mejores niveles de vida del mundo son países donde los impuestos son altos. Pero lo que se tiene que hacer es... se refleja en la obra pública, en tu vida día a día, ¿no? Sí. En tus vidas, no vas lejos, en tus vialidades lo ves. Pues un ejemplo, ya que estamos aquí hablando otra vez de Olof Palme, que cuando Olof Palme perdió las elecciones, cuando le aseguraron que las encuestas decían que si no bajaba los impuestos iba a perder las elecciones. Él dijo algo que me encanta. Pues no los voy a bajar porque si yo no coincido con el pueblo sueco no tengo por qué gobernar. Yo no estoy de acuerdo en bajar los impuestos. O sea, aquí no hay atole con el dedo, eso es genial, ¿no? Sí. Pero les recuerdo a los suecos que los impuestos que maldicen de jóvenes son los mismos que bendicen cuando son viejos. En incluso lo has puesto en varios, no solo uno, en varios artículos. Sí. Porque es muy buena, ¿no? Y es muy bueno. Y perdió las elecciones. Pero cuando los suecos vieron la posibilidad, no muy remota, de que si te enfermas te mueras porque porque no hay un buen sistema de salud, pues prefirieron que regresaran los socialdemócratas. Ahora ya perdieron las elecciones de nuevo. Pero esa es la idea, es pensar a mediano plazo. Desde luego que existe una transparencia y también por eso es criticable la actitud del gobierno con el Instituto Nacional de Acceso a la Información, porque si necesitamos, para que podamos hacer una buena reforma fiscal, pues necesitamos confianza. Sí, ese es un tema, pues sí, no hay mucho para dónde hacerse, ¿no? Pues sí, eso es no hace sentido, ¿no? Que un gobierno que emana de izquierda, que es lo que tú empujaste, ¿no? O sea, por ejemplo, en su momento yo recuerdo 2014 cuando fue esto de la ley de 3 de 3, Zoé Robledo era de los principales, ¿no? O sea, y ahorita del ISSSTE, ¿no? Del IMSS. Del IMSS.
pero en su momento él como senador perredista, que era después de Evo Morena, pues él era de los principales promotores de esta ley 3 de 3 que da paso al fortalecimiento del INAI, ¿no? Y ahora, por supuesto que es importante que los ciudadanos tengamos acceso a la información, ¿no? Porque luego hasta quieren trivializarlo con decir, es que ¿para qué quieren que se gaste tanto en que fulanito de tal pregunta que cuánto gastan en papel de baño? Bueno, pues si quieres saber fulanito de tal, cuánto se gasta, a ese nivel, ¿no? O sea, ni siquiera hablo de los supercontratos o las mega obras. O sea, si un ciudadano tiene esa inquietud, pues debe haber el mecanismo para que esa respuesta llegue al ciudadano, ¿no? Es una inversión social, ¿no? Sí, porque sin la transparencia pues es medular en un país que se asuma como democrático, ¿no? Y yo pienso que hacia allá debemos transitar. Ya me estás... Ya. Pero para cerrar yo digo que, en mi opinión, lo digo objetivamente, son más las cosas buenas que se han hecho en este sexenio sin que no haya malas. Las hay y siempre es bienvenido el debate, ¿no? Claro. Y bueno, antes de que nos vayamos, que ya están haciendo esas señas feas, es que... ¿Ya viste la película Oppenheimer? Todavía no, pero es un pendiente. Y se les voy a recomendar a la gente. Ya que aquí ya me había dado el valor de recomendarla sin haberla visto, ya por el puro tema, pero ya la vi. Una película que dura 3 horas, pero es un tema central. Entender este mundo, esta historia, a través de un cambio que se dio en el mundo, que fue la energía atómica, la energía nuclear, y la actitud que ha tenido el gobierno norteamericano con tantos. Véanla, es un tema interesante. Sí. No estás todo el tiempo tenso en el a ver qué pasa. Te manejan hasta algo que ya sabes qué va a suceder, pero lo manejan con tensión. ¿Explotará o no explotará la bomba? Ya sabemos que desgraciadamente sí explotó. En fin, hay cosas muy bien hecho, ¿no? Hay cosas que se omiten. Por ejemplo, que Albert Einstein mandó una carta solicitando que no tiraran la bomba al Japón, sino que la soltaran en el desierto y conminaran a Japón a verla y a rendirse. Dedujeron que los japoneses no se iban a rendir, porque en realidad lo que tenían era ganas de echarle la bomba a Japón para asustar a los soviéticos, etc. En fin, todas esas cosas interesantes están en la película Oppenheimer y les recomiendo que la vean. Si son adultos mayores, por 55 pesos en el cine Tonalá, que está en Tonalá 261. Y si son ya chavales, pues 70 pesos. Realmente no es caro. Y hay lo ves muy cercano, con una pantalla muy enorme. Y el ambiente, insisto, es muy agradable. Y los precios no son altos, una cerveza 50 pesos, etcétera. Y en un ambiente que, insisto, muy agradable. Y así apoyamos a entidades que pretenden mayor calidad en sus películas y demás. Entonces se las recomiendo. Y por ahí, si quieren, miren nuestras tazas, qué bonitas están. Ya ni les voy a decir que las compren por a través de nuestro sistema bancario, porque algo me dicen que me están diciendo que han mandado millones de pesos y no entran. Hay que revisarlo. Dentro de nuestro banco, quién sabe por qué, que está mal de lo que estamos dando hoy. Ahorita que salga voy a preguntar a Bancomer qué pasa. Ya no podemos perder tanto. No, ya no se puede. No puede ser estado austero y orquesta filosófica austera. No combinan. Entonces ya nos pasamos del austero, ya es miseria. Y agradezco a los que estuvieron, a los que fueron, a los que nos acompañaron al evento que tuvimos el 21 de julio. Creo que salieron contentos, hubo muy buen ambiente. Y estamos animados a volver a intentar más eventos de este tipo para promover a nuestros artistas, para promover la reflexión política, para promover ciencia. Sería bueno que diéramos conferencias científicas también, ¿no? Bueno, tenemos muchos planes, pocos recursos, pero entusiasmo hay. Y nos vamos dándole las gracias. Estuvieron ustedes en el programa de la Orquesta Filosófica. Muchas gracias a Brenda Pérez, que es el alma de este equipo, a Adolfo Rico, que nos está apoyando siempre constantemente. Vino desde Mexicali para apoyar nuestro evento. A Félix Castillo, que ahorita está en pausa
términos de trabajo, pero que siempre nos está ayudando. Y a Charlie, Carla, tiene los dos nombres, que es la que está ahorita en los botones para que ustedes el programa lo escuchen y lo vean bonito. Muchas gracias. Muchas gracias, René. Taba Networks presentó